Buenas tardes, bienvenidos a Comentando. Hay un libro que es el más vendido de la historia y el más influyente de todos los tiempos. El libro ha sido traducido a más de 2.454 idiomas. Me refiero a la Biblia, que significa conjunto de libros. La Biblia es el gran compendio de la sabiduría humana, recopilada durante siglos. En ella encontramos la fuente de lo que en nuestros días concebimos como derechos humanos, impartición de justicia, valores éticos y familia. Todas las artes, literatura, música, pintura, escultura, arquitectura, han sido influidas por este gran libro. Y para no mencionar que ella es fundación de las tres grandes religiones actuales. Para conversar sobre la Biblia y las Biblias, me acompaña Ramón Alemán, profesor y ex ministro bautista. Alemán es el autor del libro Casiodoro de Reina y la Biblia del Oso, publicado en el 2020 y que comentamos en este programa meses atrás. Buenas tardes, pastor Ramón Alemán. Bienvenido a Comentando. Buenas tardes, doctor. Es un privilegio la invitación que me ha extendido para participar con usted en este tema tan interesante sobre la Biblia. Creo que sí, porque yo a veces he hablado con personas que profesan una fe, sea bautista, sea católica o de cualquier otra denominación. Y cuando uno profundiza en el conocimiento de ciertos temas de la historia de la religión, no saben qué decir. Así que el conocimiento bíblico no siempre es el que se supone que debería tener un creyente. Así que me parece que es muy importante que expliquemos en este programa el origen de la Biblia, a qué llamamos Biblia, cuáles son sus componentes, cuáles fueron las consecuencias de este libro para la historia de la humanidad. Y, por ejemplo, pudiéramos empezar por la primera pregunta, que es ¿cuándo, dónde y por qué se escribe la Biblia? Bueno, de acuerdo con el pueblo hebreo, ellos fueron los recipientes de la palabra de Dios en el monte Sinaí a través de Dios. Allí se dieron la tabla de los 10 mandamientos que según los hebreos recibió Moisés. Ya. Desde otro punto de vista, también se dice que la Biblia fue escrita por más de 40 personas a través de muchos siglos y que el periodo de la escritura de sus libros tomó cerca de 1500 años. ¿Mm? Eh, por ejemplo, los primeros escritos tengo acá de la Biblia, Génesis y posiblemente el libro de Job, datan de alrededor de 1450 antes de Cristo, mientras que el último libro, que es el del Apocalipsis, fue escrito aproximadamente en los años 90, 95 después de Cristo. Es decir, que es un largo Un tiempo de largo siglos periodo de tiempo, en que, siglos en que a se través de fue, los siglos. en que primero era, imagino, parte de las creencias que se transmitían de manera oral, Correcto. según tradición oral, y llegado un momento, las personas que profesaban esa religión quisieron, bueno, establecer, ¿no? Vamos a dejar esto escrito para que quede para el futuro, que no haya cambios en esto. Pero, ¿por qué se escribe la Biblia? Bueno, de acuerdo con la misma Biblia, el contenido es para dejar fijo lo que ellos habían recibido, de acuerdo con el pueblo judío, la palabra de Dios, y una vez que se escribe, y es la razón por la que Dios, al entregar los mandamientos, no los entregó de palabra, lo entregó escrito con su propio dedo a Moisés. Creo que tenemos una fotografía en que aparece, vamos a ver las fotografías que tenemos. Bueno, este es el territorio donde se escribe la Biblia, ahí en el centro, a la izquierda mía, me imagino que a la derecha de los televidentes se ve Jerusalén, ¿no? Que en aquel tiempo era centro, ya usted me ha explicado antes de entrar al programa que eso va a cambiar después de la muerte de Cristo, va a cambiar al difundirse la religión, sobre todo la parte cristiana, por el resto del mundo, ¿no? Hacia Antioquía en particular. Ya, vamos a ver la siguiente fotografía. Bueno, esta es una demostración
de un rollo donde está expuesta parte del contenido bíblico, según aquella época, y que fue transmitiéndose, ¿no? Me imagino que muchos escribas que se encargaron de transmitir esa información, esas creencias. Vamos a ver la siguiente. Bueno, aquí tenemos el monte Sinaí, donde según la Biblia y según la tradición judía, eh, Moisés recibió las tablas, ¿no? Las tablas de la ley. Pero según se dice también, él después destruye esas tablas. ¿Por qué? Eh, bueno, porque el pueblo era un ignorante de las verdades divinas, de acuerdo con Moisés, que es el que se le atribuye, el pueblo judío le atribuye todos estos primeros 5 libros de la Biblia. Ajá. Y entonces ellos se dieron al pecado y bailaron, hicieron fiestas allá abajo en la base de la montaña mientras él hablaba con Dios. Él se enojó del comportamiento y también empezaron a hacer como un pequeño ídolo. Estaban acostumbrados a la adoración a través de estatuas, estatuillas, y entonces Moisés entró como en cólera y llegó y rompió, desbarató lo que Dios le había entregado en su mano. Ya. A mí me llama la atención porque en la Biblia encontramos eh, reacciones de enojo, de cólera, desde Dios hasta algunas de las personas que fueron importantes dentro de la tradición. Es decir, Sí, había correcto. reacciones que no tienen, digamos, nada que ver con lo que después hemos llevado como valores éticos, etcétera. ¿No es así? Sí es así, pero hay que recordar que aquellos hombres no tenían la información completa. Ya usted expresó y yo reafirmé que la Biblia es un libro, es un conjunto de libros que fueron escritos a través de muchos siglos. Claro. Entonces, ya cuando entramos en el cristianismo, que como bien usted afirmó, tomó nada más que el primer siglo. Para finales del primer siglo, todo el Nuevo Testamento, los 27 libros que fueron reconocidos ya estaban escritos. El cristianismo trae una evolución hacia cómo debe vivir la persona que quiere vivir debajo de la voluntad de Dios. Es decir, que esos comportamientos se entienden a la luz de un desarrollo primigenio, digamos, Ujú, todavía un poco burdo de los conceptos, que después se va refinando, ¿no? correcto. Porque bueno, de hecho, los 10 mandamientos que viene del Antiguo Testamento es algo que es lo que influye toda la idea de la justicia en nuestros días, es decir, no matar, no mentir, respetar a los ancianos, a padre y madre, etcétera. Es decir, eh, eso es lo que hemos heredado está muy bien, Sí. pero el cristianismo completa eso. El cristianismo lo completa y hace un resumen interesante. El primero y grande mandamiento es amarás a tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente y con todo tu corazón, y al prójimo como a ti mismo. Claro, Esta es la ley y los mandamientos de Dios, claro, resumido en una manera maravillosa por San Pablo. claro. Hay algo que cuando uno se pone a leer acerca de la historia de la Biblia, aparece una palabra que uno dice, bueno, ¿y esto qué significa? Se habla de que hay una traducción de la Biblia. Hay que pensar que la Biblia fue un texto que fue traducido muchas veces y que hay diferentes versiones, ¿no? Después vamos a verlo en detalle. Pero hay una palabra que aparece, dice, la traducción Septuaginta. ¿Qué es esto? Bueno, esa traducción surge en Alejandría. Alejandría tuvo una famosa biblioteca y los líderes de aquel pueblo, de aquella época, gustaba recoger de todos los pueblos de la tierra sus historias, sus informaciones y tenerlas archivadas en su biblioteca. Ya. Los judíos que vivían en Alejandría, que mucho era en aquel tiempo, los hijos de los hijos, a medida que fue pasando el tiempo, perdieron el idioma hebreo como de uso Ya. entre ellos y aprendieron el griego, que fue el idioma que se hablaba cuando esa traducción se hizo. Y Ajá. por eso la primera vez que se traducen los libros hebreos a otro idioma le tocó a los judíos alejandrinos
que la transmitieron al griego para poderla usar en sus estudios. Eso fue en el siglo II Sí, antes de Cristo. ¿Pero por muy, qué se llama Septuaginta? eh, siempre se ha hablado de 70 personas que fueron llamadas de Jerusalén para venir a Alejandría. En realidad fueron 72. Ajá. Los números han variado siempre algo, pero fueron invitados para venir porque ellos querían tener lo mejor que podían ofrecer el pueblo hebreo para preservar su Biblia en griego también. Gracias por esa explicación. Así que ya sabemos que Septuaginta tiene que ver con 70. En 70, este sí. caso, 70, un poco más Sí, traductores que se traductores. encargaron de traducirla bien. Pero bueno, hay otras traducciones y yo quisiera ver, por ejemplo, ya en nuestros días, cuál es la traducción de la Biblia que se considera, digamos, la mejor, la más utilizada, sobre todo en idioma español. Vamos a pensar en idioma español. Sí, sí, lógicamente. Bueno, mire, por ejemplo, esta Biblia es conocida como la Reina Valera. La razón es que viene de Casiodoro de Reina, que ya tratamos en un programa anterior aquí, y Cipriano de Valera la revisó después que Casiodoro murió. Y entonces ha sido Permítame, la vida de más uso dentro del cristianismo evangélico. voy a mostrarle a los televidentes la, la Biblia, ¿no? Esta Sí. es la ah, Bueno, Reina Valera la Reina Valera del 60, del 60, correcto. con el nombre suyo ahí para que no haya confusión. Bueno, de costumbre que de, eso le pertenece. para que no se pierda. Bien, así que esa es una de las más utilizadas Correcto. en los últimos tiempos. Ahora, yo entiendo que la mejor Biblia que hay actualmente en el mercado la ha producido la Iglesia Católica y es la Biblia de Jerusalén. Le llaman así porque hay un centro de estudios bíblicos, no solamente formado por eruditos católicos en el conocimiento bíblico, sino también de otras denominaciones, Ajá, la griega ortodoxa, también los protestantes, ya. las grandes universidades, que se han unido para producir una Biblia de alta calidad. Esta es una Biblia que tiene mucha información extra para ayudar al lector a guiarse a través de ella. Y no está inclinada a ninguna religión en Claro. particular. Es simplemente dedicar tiempo Ah, a facilitar el entendimiento de la escritura. Aquí tengo la Biblia de Jerusalén. La Biblia de Jerusalén Y es la última. es la última. ¿De qué año es? Esa es reciente, del año 20, yo Ya, creo. ya. Ahora, hay otra Biblia que ha sido muy famosa, le llaman del King James, creo que la tenemos en la primera foto que tenemos allí, a ver si la ponemos nuevamente, que ha sido muy famosa porque eh, la tradujeron escritores destacados en Inglaterra, la versión de King James, y bueno, incluso dentro de las que se dice, se habla de que hasta Shakespeare Sí. participó, aunque bueno, no, esto no Fue, está fue una demostrado. Biblia traducida por un equipo. Sí, pero se habla de que es el estilo más bello en la traducción, que fue algo Sí, verdaderamente para grandioso. lo que es la Casiodoro de Reina para el idioma español, Exactamente, lo es la King James para el idioma inglés. sí, así mismo es. Bueno, vayamos un poco a la Biblia en sí. ¿Cuáles son sus partes constitutivas? Las ¿Qué se partes compone? constitutivas de la Biblia. Bueno, Es decir, hay dos grandes bloques, el sí, Antiguo Testamento y y el el Nuevo Nuevo Testamento. Testamento. En realidad vamos a ver, empezar por la Biblia judía. Sería bueno, Que es el Antiguo Testamento. que es el Antiguo Testamento. ¿Cuántos libros hay ahí? Si mi memoria no me falla, creo que son 62 libros, algo Ya, así. Pero lo importante de los judíos es que lo hicieron muy simple, la dividieron en 4 secciones. La ley de Moisés, los 5 primeros libros, los libros de los profetas más antiguos, luego los libros de los profetas más modernos y al último los demás, que están incluidos los salmos y otros libros que ellos le dieron como cuarto grupo a todos esos libros. El Cantar de los Cantares, Job, el etc. Eclesiastés, en fin. Correcto. Está bien. Bueno, pasemos entonces al Nuevo Testamento, ¿no?
¿ok? ¿Cuáles son sus componentes? El Nuevo Testamento tiene 27 libros y lógicamente está enraizado. El cristianismo surge dentro del pueblo judío. Los Claro. primeros cristianos fueron judíos. O sea, eh, los libros fueron escritos por los que quisieron preservar los recuerdos de la vida de Jesús, y esos son los evangelistas. Se escribieron muchos, solamente 4 fueron tomados: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Dice, se escribieron más, pero la iglesia determinó que estos eran. Determinó que los 4 que acabo de mencionar son los que debieron de ser aceptados y quedaron dentro del Nuevo De Testamento. lo que se llama el canon, ¿no? El canon. Luego vienen el libro, la historia original del cristianismo, los primeros tiempos, que escribe Lucas, que escribió un evangelio y como historiador siguió la mayor parte de los viajes misioneros de San Pablo, sobre todo el primer viaje misionero. Ese es el libro de los Hechos de los Ese es el Apóstoles. libro de los Hechos de los Apóstoles y se llama Hechos porque son las obras Claro. que hicieron los cristianos para esparcir el evangelio. Ok, ¿qué otros libros tiene el Nuevo Testamento? El Nuevo Testamento después le sigue las cartas paulinas, que son 13 y que lógicamente es un componente muy importante porque San Pablo escribe la teología religiosa del cristianismo en la epístola a los romanos. Es una epístola que él escribió a los cristianos que ya estaban en Roma. Ya. Luego le sigue cartas a iglesias que él fundó, como en Corintio. Las epístolas primera y segunda de Corintios fueron dedicadas a una iglesia extraordinariamente que se desarrolló, pero al mismo tiempo con muchos problemas y dificultades. Bueno, aparte de los otros libros que contiene, hay uno en especial que tiene tanta influencia o que se cita muchísimo tanto como el Génesis, que es el Apocalipsis. Sí, Háblame un poco del el Apocalipsis. último, bueno, hablar del fin del mundo es una cosa que atrae mucho a la gente. San Juan fue llevado, expulsado y colocado en una isla, en la isla de Patmos. Ujú. Y allí fue donde él escribió el libro de Apocalipsis y fueron a través de revelaciones que Dios le otorgó. Claro. Según la propia Sí, sí. religión de La Pablo, religión ¿no? cristiana, Ya, que escribieron los primeros libros cristianos. concibe aquello como revelaciones, como Sí, palabra de eran Dios. revelaciones. Eh, ahora, eh, llama la atención y resulta paradójico, por lo menos para nuestros días, que durante algún tiempo, sobre todo en la Iglesia Católica, la lectura de la Biblia fue prohibida. La Biblia en realidad se prohibió porque vinieron muchas interpretaciones diferentes a jugar dentro de la religión cristiana. Y Es decir, porque ya había aparecido el protestantismo, ¿no? porque ya el protestantismo había surgido, una vez que se inventó la imprenta, el juego cambió completamente, porque entonces la gente la oía de una élite educada que eran los que poseían las Biblias, pero el pueblo era ignorante en sentido general. Martín Lutero es el hombre que aprovecha la imprenta para imprimir su primera Biblia. Y eso trajo por consecuencia desavenencias doctrinales, etcétera. Y la Iglesia Católica, para protegerse, pues dijo, bueno, pues hay que tener un permiso para leer la Biblia y eso. Mucha gente la podía leer, Sí. no era una cosa en blanco y negro para todo el mundo, pero sí restringió la lectura Sí, bíblica. incluso hubo momentos en que lectores de la Biblia que no tenían el permiso fueron perseguidos, Correcto, encarcelados, sí, etcétera. correcto. Ellos alegan que de luego los protestantes estaban haciendo un esfuerzo de publicación de la Biblia, Sí, pero que además incluían allí comentarios que según ellos no se adecuaban a lo que quería la no Iglesia era una Católica, interpretación correcta de la desde el punto escritura. de vista católico. Correcto. Entonces no querían que eso cayera en poder de alguien, No, además que quizás no tuvieras las luces necesarias para entenderlo, ¿no? Y por sí, eso decían que se vamos a dejar prohibió. que sea el obispo quien explique la Biblia, eso no es tarea de, bueno, es un pasado, un episodio
bochornoso, pero que finalmente tuvo remedio, ¿no? Sí. Porque usted hablaba hace Al- un rato de lo que significó el Concilio el Vaticano Concilio II. Vaticano II fue el mejor de todos los concilios en el sentido que dio una guía nueva de orientación a la Iglesia Católica de arriba abajo. Entonces los énfasis bíblicos, los estudiosos de las escrituras que surgieron dentro del catolicismo, se dedicaron a traducir la Biblia a muchos idiomas, pero de los originales, Claro, griegos y hebreos. Y ya. entonces enfatizaron ese aspecto de que la versión latina que se usó por mucho tiempo fue desusada porque no venía de los originales, no eran los originales. Claro, en su opinión, porque bueno, estamos hablando Sí, de que antes estuvo prohibida, pero que después hubo una explosión de lectura, o por lo menos de publicaciones en torno a la Biblia. Los creyentes, y en particular los creyentes que tienen que ver con su iglesia, que es la iglesia bautista, ¿ustedes creen que los creyentes leen la Biblia o van a la iglesia, van al culto, se persignan o tienen una imagen, pero no saben de dónde proviene todo aquello? correcto. Ese es un problema porque muchas de esas cosas no se encuentran en la Biblia. Ya, Además, el hecho de que la Iglesia Católica después del Concilio Vaticano II se orientara hacia la Iglesia ha traído una cantidad de eruditos católicos que se han dado a traducir la Biblia y a anotar la Biblia desde el mismo punto de vista bíblico sin incorporar nada que no sea lo que está escrito. pero mi pregunta iba dirigida a hasta qué punto es verdad que la gente lo lee o no lo lee. Bueno, por estadística se sabe que alrededor del 32% de los cristianos, en sentido general, católico, evangélico, protestante, episcopal, lo que sea, leen la Biblia, Ya. que es prácticamente un número bastante bajo. Hay un analfabetismo bíblico dentro del cristianismo que Dios quiera que pueda ser superado. Indiscutiblemente también la gente ahora no lee la Biblia, puede oír la Biblia o puede ver en televisión las historias Ya. bíblicas. O sea que se recibe la información por no solamente por leer, sino por otros medios modernos que facilitan el contacto. Sí, en realidad, no solamente la Biblia, la lectura en general está Correcto. en decadencia. La gente Sí. lee poco, la gente está más fíjense digamos, los medios audiovisuales. Ya estamos ya en los minutos finales. No me han avisado, pero supongo por mis cálculos que estamos en los minutos finales. Eh, pero hay una pregunta bien importante que quisiera mm, eh, conversar con usted y es acerca de la significación que tiene la Biblia para la cultura universal. Es decir, desde luego que tiene una significación desde el punto de vista religioso, ¿no? Sí, lógico. Digamos, las grandes religiones actuales eh, están bebiendo en esa fuente primaria, pero además de la parte, digamos, que tiene que ver con las religiones, de todas estas denominaciones que usted ha Ujú. mencionado y que las personas están adscritas a estas denominaciones. Es decir, hay también otras razones para valorar la influencia, la significación que tiene la Biblia para la cultura universal. ¿Cuál sería su opinión? Bueno, en realidad la Biblia es un libro clave para la cultura occidental. La cultura occidental echó sus pilares basado en la transmisión de las verdades bíblicas Ajá. y, y, y poco a poco nos hemos alejado en los últimos años. Ha habido un cambio alrededor del mundo donde comenzaron a dejar la Biblia a un lado para incrementar sus propios pensamientos en cuanto al sexo, matrimonio, aborto y otras cosas por el estilo. Las personas, el mundo, la población mundial, digamos, se ha alejado de la Biblia o se ha alejado de la religión. Bueno, yo creo que se han alejado de la Biblia porque en muchas instancias se han sustituido por religiones paganas, Ya, por ejemplo, inclusive. Por ejemplo, los africanos y sus religiones que trajeron a Cuba ya hace
bastante tiempo, que la religión yoruba, Yoruba y todo eso. Es más, aquí en Miami tenemos iglesias de esos grupos pero también está, por que no ejemplo, enseñan el cristianismo. culto a la madre tierra. Sí, eh, como lo hacen en Bolivia Claro, en y estos otros países. países andinos, y sobre todo algunas cuasi religiones asiáticas Sí. que se han divulgado también, como que están como en sustitución, ¿no? Sí, están sustituyendo. Ha entrado mucho aquí la religión mahometana. Hay varios millones de personas que están dentro de la nación americana. Esas poblaciones que han venido traen su religión, pero se multiplican muy rápido, mientras que la sociedad americana disminuye sus hijos. Algunos no quieren tener hijos, otros tienen muy pocos, pero estas religiones tienen 8 o 10 hijos. Ahora, el Islam no bebe también de la Biblia. El Islam, bueno, bebe en parte, Claro, pero la Biblia que ellos usan es debajo de lo que el profeta Mahoma dijo: esto va y esto no va. Es el Es Corán. el Corán, que es una cosa que está completamente transformada. Hay citas bíblicas dentro del Corán, pasajes bíblicos, pero en realidad hay otras muchas cosas más que vienen de los árabes, de las tradiciones antiguas del pueblo. Una última pregunta para ya remachar, que ahora sí me están avisando. Eh, ¿Tenemos tiempo, tenemos la oportunidad de recuperar la función de la Biblia y de la religión como, digamos, una guía rectora del punto de vista moral en la sociedad actual? ¿Hay tiempo? ¿Hay oportunidad? Me gusta que sí, siempre hay oportunidad. eh, Tenemos que volver al espíritu de evangelización, instruir al pueblo, y también los énfasis de id y predicate el evangelio a toda criatura, que fueron ideas que Jesucristo nos dejó como tarea para llevar adelante a que la religión cristiana fuera esparcida en todos los pueblos a través de los siglos. Y eso se ha abandonado bastante. Pastor Ramón Alemán, muchas gracias por su participación en el programa Comentando. Espero que los televidentes agradezcan también esta explicación tan ilustrativa suya en torno a la Biblia y a su importancia. Muchas gracias de nuevo. Bueno, gracias, doctor, por la invitación, y usted ha contribuido también porque conoce bastante sobre el tema. Muchas gracias viniendo de ustedes elogio. A los televidentes, gracias por su atención. Nos vemos el próximo domingo en otro Comentando. Hasta pronto.